profundo. Estas quemaduras de segundo grado profundo demora 3 semanas en repitalizar. Con buenos cuidados médicos, 3 semanas repitaliza o regenera. En cambio, la de segundo grado superficial, 1 a 2 semanas. En cambio, luego va a haber una zona amarillenta, una zona cartonada, una zona negruzca, ¿ya? Esto es quemadura de tercer grado, esto nunca va a repitalizar. ¿Por qué? Porque no hay dermis, ya quemó toda la piel. Por eso se dice que una quemadura de tercer grado no duele. En cambio, las quemaduras de segundo grado sí duele porque las terminaciones nerviosas están todavía expuestas. Entonces, esta quemadura de tercer grado hay que sacar este escara y hay que reemplazarlo con injertos de piel. Si no haces eso en estos tejidos, como son zonas aisladas donde no llega vaso sanguíneo, un tejido muerto, acá anidan todas las bacterias que ustedes conocen y esto es lo que le va a producir un shock séptico. Al final es lo que va a matar al paciente. Entonces, definición de quemadura es una lesión térmica, una lesión traumática que afecta a la piel y que según su extensión y profundidad puede producir alteraciones histológicas graves que pueden dejar secuelas invalidantes, deformantes y frecuentemente la muerte. Tienen que entender acá el microcosmos de la quemadura, el huésped, factor humano, paciente peruano, paciente desnutrido, paciente inmunocomprometido, fácilmente infectable. Los agentes térmicos, o sea, los que más producen quemaduras son, en primer lugar, el fuego directo, la corriente eléctrica, el líquido caliente, la radiación y luego viene quemaduras por congelación. Eso es en la mayoría de libros. En cambio, acaba de encontrar en Sudamérica el agente más frecuente es el líquido caliente, ¿ya? Agua caliente o sopa caliente, cualquier líquido caliente. Y el ambiente es importante si es ambiente cerrado o abierto donde se ha quemado. Si se ha quemado en ambiente cerrado, es peligroso porque puede haber afectadas las vías respiratorias. Eso se llama quemaduras de vías respiratorias o injuria por inhalación. Es grave porque generalmente conduce a la muerte, porque ha comprometido la vía aérea. Y luego también tenemos que ver el tiempo de ocurrido la quemadura. Si ocurrió la quemadura dentro de la hora, ustedes saben que tienen tiempo para refrigerar la quemadura, ponerlo en una ducha, bañarlo con agua que discurra para bajarle rápidamente la temperatura. Ofason fue un médico sueco que encontró los beneficios de la primera hora de refrigerar al paciente quemado. Él, en su estudio científico, demostró que 2 huevos de gallina que se ponían en baño María durante 3 a 4 minutos, luego se ponía un guante de cuero y sacaba los dos huevos. Un huevo lo dejaba al medio ambiente que siguiera así, y el otro se ponía en el caño a refrigerar con el agua de grifo durante 5 a 10 minutos. Luego de 5 a 10 minutos abría ese huevo que había refrigerado y encontró que todavía el huevo estaba crudo. En cambio, el huevo que dejó al medio ambiente, que siguió quemándose, encontró cocido. Entonces él decía, lo mismo ocurre en el ser humano cuando se quema. Si ustedes no refrigeran la quemadura, no lo bañan con agua que discurre en el cuerpo, ese paciente tiene 1 hora para seguir quemándose, no obstante haber apagado el fuego o haber retirado el líquido caliente, la chompa, la ropa que tiene el paciente. Ok, sigamos. Acá tienen todos los agentes térmicos. Acá en Sudamérica es más frecuente el líquido caliente. En otros países es el fuego directo. Luego viene la quemadura eléctrica, que es de alto voltaje, más de 1000 voltios, y de bajo voltaje, menos de 1000 voltios. Químicos con sus ácidos y sus álcalis. Sólido calientes en la selva, donde utilizan mucho la moto, los tubos de escape. Y por radiaciones en el Perú, con la justa tenemos la cobaltoterapia, que va a producir una radiodermitis muy superficial. Jackson fue un estudioso de quemaduras que le encontró 3 zonas concéntricas de quemadura. Encontró una zona central que es la zona más comprometida, como si fuera una quemadura de tercer grado en su estudio anatomopatológico. Y él decía que esta era la zona de coagulación, la zona de muerte celular. Y si hacíamos un estudio anatomopatológico, lo que encontraríamos sería trombosis de vasos y necrosis de tejido. Luego decía él, en el borde, en el límite, no tan sano, pero que podría comprometer en la zona de éxtasis, una zona edematizada, donde el flujo sanguíneo está muy disminuido y que si no se hace una buena terapia, al comienzo una resucitación
hidroelectrolítica, una refrigeración de la quemadura, esta zona de coagulación podría invadir y agrandarse hasta la zona de éstasis. Y la zona de éstasis invadir a la zona de hiperemia. Entonces decía que esto hay que verlo de forma tridimensional, no solamente verlo en una sola vista, sino tridimensionalmente, porque se amplía en horizontal y en profundidad, agravando el pronóstico de vida del paciente. La zona más periférica era la zona más vital, que se llama la zona de hiperemia, donde tiene un buen flujo sanguíneo, y a la zona más vital, menos comprometida del área quemada. Entonces, hay que entender la fisiopatología. ¿Qué sucede en el paciente gran quemado? Gran quemado llamamos porque no es aquel que le saltó aceite o se quemó con un fósforo la punta del dedo, no. Gran quemado llamamos a niños y ancianos que tienen quemaduras más del 10% de superficie corporal total. Más del 10%. Y en adultos como ustedes, jovencitos, más del 20% de superficie corporal. Entonces, si vienen niños o ancianos, más de 10% de gran quemado. Y si vienen adultos, más del 20% es un gran quemado. ¿Qué sucede en esos grandes quemados? Puede haber alteración de la permeabilidad capilar, puede haber alteración de la membrana celular y puede haber aumento de presión osmótica en el tejido quemado. Las tres explican todo el cuadro que sucede en el paciente gran quemado, pero les voy a decir la primera, no a explicarles qué sucede en la alteración de la permeabilidad capilar. Los demás tendrán que estudiarlo ustedes. Cuando hay un gran quemado, hay una liberación brusca y desordenada de mediadores químicos como la histamina, la bradicinina, la prostaglandina, derivados del ácido araquidónico, los leucotrienos, factor de necrosis tumoral local y sistémica. Todas estas son liberadas tan desordenadamente, que lo primero que producen es alteración de la permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos de la sangre que pasan por el vaso sanguíneo o por el capilar se escapan bruscamente al espacio intersticial, ¿ya? O al tercer espacio. Y ahí, en el espacio intersticial, va a anidar todos los glóbulos rojos, glóbulos blancos, electrolitos, sodio, potasio, manganeso. Va a perderse de la sangre proteínas, todos los elementos de la sangre. Entonces es como un sangrado interno. Y por lo tanto, de acuerdo a la intensidad y a la gravedad de la quemadura, el paciente puede sufrir rápidamente un shock hipovolémico, ¿ya? Pierde volumen. Y al producir ese shock hipovolémico puede producir también una falla renal aguda. Todo esto sucede rápidamente en las 6 a 8 primeras horas de la quemadura y puede durar esta alteración de la permeabilidad capilar entre 24 a 36 horas. Es importante que ustedes entiendan de que el paciente está teniendo como una hemorragia externa, pero esta es una hemorragia, no se ve el sangrado, pero ustedes deben entender que eso sucede en los grandes quemados. Entonces, es importante porque no solamente es la única, sino también hay alteración de la membrana celular, como les digo, y hay aumento de presión osmótica. Y entonces hay que tener cuidado con el paciente porque nuestro paciente peruano es bajo en talla, bajo en nutrición, bajo en inmunidad y rápidamente se nos van porque son plausibles de infección, hacer sepsis. Entonces, al común le voy a explicar más o menos para que me entiendan qué sucede con un paciente quemado. A ver, vamos a ver primero. Ante una quemadura, el paciente tiene un edema post-quemadura. ¿Por qué hay edema? Porque todos los elementos de la sangre se van al espacio intersticial y produce un gran edema, pero también produce gran cantidad de pérdida de líquido, lo que se llama shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico puede ir a afectar a nuestros órganos de choque, como es el pulmón, los riñones y los intestinos. En primer lugar, en el pulmón va a causar una insuficiencia pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio agudo. En el riñón va a producir una necrosis tubular y va a producir insuficiencia renal aguda. Y en los intestinos puede producir un hilio intestinal, un hilio paralítico y sin escribir todavía acá, una hemorragia digestiva
úlcera de Carling o úlcera de estrés. Como quiera, estos tres factores, si no son manejados adecuadamente, van a ir a un solo camino que se llama la falla multiorgánica, que está a un paso de la muerte. Esto es por un lado. Por otro lado, como hay una quemadura, una injuria térmica y pérdida de la barrera cutánea, que es el primer elemento de defensa que tenemos, entonces va a haber inmunodepresión en un paciente ya desnutrido, en un paciente ya inmunodeprimido, va a haber más inmunodepresión, va a haber mayor infección de herida, ayudada por la translocación bacteriana, va a aumentar los elementos del intestino grueso, van a causar mayor infección, mayor sepsis, también vaya a falla multiorgánica. Por otro lado, al haber pérdida de la barrera cutánea, también hay respuesta hipermetabólica. Hay una desnutrición rápida del paciente quemado. Hay un hipercatabolismo proteico que también va a causar inmunodepresión y aparte va a contribuir a la falla multiorgánica. Al final, todos los caminos van a conducir a la muerte. Espero que me hayan entendido. Acá está alteración. Esto tienen que estudiarlo ustedes. Aumento también. Entonces, jovencitos, tienen ustedes que ver que es importante ver qué sucede en el aparato respiratorio, qué sucede en el aparato cardiovascular, en el sistema renal y en el aparato digestivo. El más importante de todos estos para nosotros como especialistas es el sistema renal, pero ustedes como médicos generales tienen que conocer qué pasa en el aparato respiratorio, qué pasa en el aparato cardiovascular. A ver. En primer lugar, hay que ver siempre, como ustedes saben, el ATLS, lo primero que hay que hacer es permeabilizar la vía aérea en todo paciente, quitarle los puentes, los aparatos dentales que tengan ahí que no les permita respirar adecuadamente. Y si se ha quemado en ambiente cerrado, hay que ver cómo está la glotis. Si hay un edema de glotis, por favor, intúbenlo de una vez, porque ese paciente puede tener insuficiencia respiratoria más tarde y morir. Lo primero que tienen que hacer ustedes es resolver el problema respiratorio. Luego el aparato cardiovascular, ver cómo está su ritmo cardíaco, si es un pulso fuerte, débil, ¿ya? Hay arritmias o no hay arritmias, ¿ya? Y luego la presión arterial. Ustedes saben que el paciente cuando está compensado todavía puede tener buena presión y buen ritmo, pero si entra en deshidratación aguda va a haber una taquicardia compensadora y luego una bradicardia y ya eso indica mal pronóstico y compresión baja. El que nos sirve a nosotros para hidratar y manejar al paciente quemado es el sistema renal. ¿Por qué? En primer lugar, apreciar las características de la orina. Si ustedes ven la orina como Coca-Cola, esa es quemadura eléctrica de cajón. No se equivocan ustedes. Luego tienen que controlar la diuresis horaria. Cada hora cuánto orina ese paciente quemado. ¿Ya? Entonces ustedes deben saber que es importantísimo controlar la diuresis horaria, o sea, cuánto orina cada hora. Los adultos deben orinar en un promedio de 30 a 50 cc cada hora y los niños menores de 30 kilos tienen que miccionar cada hora 1 centímetro cúbico por kilo de peso y por hora. ¿Ya? Y entonces es importante que ustedes sepan cómo van a hacer la resucitación hidroelectrolítica que paso luego a enseñarles. El sistema renal es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tiene buena diuresis y la mayoría de los pacientes quemados no tienen alteraciones en los riñones, entonces es un buen sistema para medir la resucitación hidroelectrolítica. Entonces, les debo decir que la mayoría de los pacientes quemados, gracias a Dios, no tienen insuficiencia renal crónica terminal, no están en diálisis, nada por el estilo. Gracias a Dios. De que hay esos pacientes también, pero esos son casos más difíciles, eso ya es para el especialista. Pero ustedes como médicos generales deben saber que la resucitación, ¿qué cosa es? O sea, reponer los líquidos al paciente que ha perdido todo el espacio intersticial porque se puede chocar rápidamente. Entonces, evitar que llegue a la insuficiencia renal aguda el paciente de la clave. ¿Y quiénes llegan más frecuente a la insuficiencia renal aguda? Los pacientes con quemadura eléctrica. ¿Por qué? Porque la quemadura eléctrica pasa por todas partes menos con facilidad por el hueso. El hueso le causa resistencia y al causarle resistencia genera calor y ese calor va a destruir al músculo. Produce una rhabdomiólisis con liberación de mioglobina. Esas moléculas grandes de mioglobina tratan de eliminarse por el riñón en gran cantidad y va a taponar el riñón porque el paciente está deshidratado.
Por eso se dice que en pacientes con quemadura eléctrica hay que hacerles un washout, un lavado o un barrido rápido del riñón, porque si no se tapona rápidamente, hacen insuficiencia renal aguda. Entonces a ellos ya no es la medida que les dije hace un momento de hidratar al paciente común 30 a 50 centímetros cúbicos de diuresis cada hora. En el paciente con quemadura eléctrica mínimo tienen que buscar que cada hora miccione 70 a 100 centímetros cúbicos. Diuresis horaria, grábenselo por favor. Sabiendo eso es fácil hidratar al paciente quemado. Sigamos. En el aparato digestivo, cuando son grandes quemados, es frecuente que ocurra lo que se llama hilio paralítico, ¿ya? Por eso es que ustedes tienen que examinar el abdomen. Si no encuentran ruidos hidroaéreos, su diagnóstico es una parálisis intestinal, un hilio intestinal. Entonces no le pueden dar de comer porque puede causarle más daño al paciente. Puede tener una neumonía aspirativa por los vómitos. Entonces, no dar de comer al paciente que no tiene ruidos. Pero si ustedes examinan al paciente quemado y tiene ruidos hidroaéreos, denle de comer mientras tenga ruidos. Es importante ganar la vía enteral. ¿Por qué? Porque ustedes ya han visto que si se reseca la mucosa intestinal, ahí aumenta la translocación bacteriana y toda nuestra flora intestinal va a ir a contribuir a la sepsis. Por eso es que no hay que dar antibióticos tan elegantemente porque nuestra flora intestinal aprende rápidamente a hacer resistencia también. Entonces, lo que debemos hacer en emergencia es ponerle una sonda nasogástrica con unos 20 a 30 centímetros de suero fisiológico frío y aspirar. Si no hay sangre, quiere decir que no hay hemorragia digestiva o úlcera de Curling. Y por supuesto que dejan ahí la sonda, porque eso le va a facilitar a descargar el hilio paralítico y por ahí poder eliminar los líquidos gástricos hasta la bilis y no causarle mayor problema al paciente quemado. Si tiene úlceras de estrés o hay sospecha por la conducta del paciente, el fenotipo del paciente, empezar con gastroprotectores, ranitidina, omeprazol, dieta adecuada. Hay factores intercurrentes en el quemado, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus. Ese paciente es inmunodeprimido y puede infectarse y puede traer problemas. O de repente puede tener hasta nefropatía diabética también. Hay pacientes que tienen ya insuficiencia renal crónica terminal en diálisis. Esos sí son casos a problemas. Pacientes con fracturas o pacientes que tienen TEC, se están instalando un foco en el techo, le pasa corriente y caen y se fracturan. No solamente la columna, el cuello, sino por sufrir traumatismo encefalocraneano. Y ya esto no es factor, sino es normal en nuestro país, desnutrición. Antes de la pandemia teníamos 15 a 18% de extrema pobreza. Post pandemia, hasta ahora, según el INEI, tenemos más de 25% de extrema pobreza. O sea, un cuarto de la población peruana está en extrema pobreza. Para entender las quemaduras tenemos que entender en primer lugar la profundidad. Se llama que la profundidad de las quemaduras se miden en primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado es una quemadura muy superficial que cura solo espontáneamente en 3 a 5 días, que se llama la quemadura solar, la quemadura de playa en verano, ¿ya? Eso demora 3 a 5 días en promedio, duele, fastidia, para eso hay cremas, hay analgésicos. En el segundo grado hay ya dos nada más, ya la intermedia ha sido anulada, convenios internacionales, ahora se acepta solamente el segundo grado superficial y el segundo grado profundo. El segundo grado superficial afecta hasta la dermis papilar y el segundo grado profundo afecta casi hasta la dermis reticular, pero todavía deja dermis. ¿Cuál es la ventaja de saber esto? Porque si ustedes tienen quemaduras hasta segundo grado profundo, si ustedes curan bien, limpian bien la herida, evitan complicaciones, esta quemadura de segundo grado rápidamente va a repitelizar, va a regenerar, no deja cicatrices, en primer lugar, pues si cierra antes de las 20 días, no necesita usar prenda elástica y lo mejor de todo, que no va a llegar a tercer grado. Por eso es importante el cuidado que tenga el médico de esas heridas, ¿ya? En cambio,
Ustedes tienen una quemadura de segundo superficial y dicen, esto cierra en una semana, pero no lo limpian, no evitan infección, no lo alimentan al paciente. O sea, no hacen cuidados del paciente, este segundo grado superficial se complica y puede terminar en un tercer grado. Así que tengan cuidado. El tercer grado sí es ya una quemadura que ustedes han visto, una zona acartonada, una zona amarillenta, indolora. Ese tercer grado, la única forma que hay de tratarlo es tratamiento quirúrgico. Y para que les quede grabado, solo ha habido un caso en el mundo donde el cual ese tejido muerto revivió. Y eso ha sido cuando Cristo pasaba por el pueblo de Lázaro, que estaba muerto 3, 4 días, y Cristo le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. Un tejido muerto revivió, un milagro de Dios. Actualmente, la quemadura de tercer grado es un tejido muerto. Por favor, no esperen milagros, hagan el tratamiento médico adecuado. ¿Cuál es? Escarectomía precoz para evitar que el paciente, si bien cierto, no murió en el shock hipovolémico, muera con un shock séptico a los 4, 5, 7 días. Espero que me hayan entendido. Primer grado, quemadura que solo lesiona epidermis, muy dolorosa. Segundo grado son las ampollas, acuérdense, ampollas, miren ahí las ampollas. Ese es característico, o bulas, quemadura de segundo grado, ¿ya? Y hay lo que se llama, entre el segundo grado profundo y el tercer grado es difícil a veces de diagnosticar. Ya les digo, quemaduras de segundo grado profundo son como estas, así que ya hacen sospechar que ya sea tercer grado, pero acá están viendo ampollas. En el muslo derecho, esta chica Jamie, de 25 años, que falleció en mesa redonda. Acá están viendo ampollas, cualquiera diría que segundo grado superficial. Sin embargo, todo era quemadura de tercer grado. Se queman las manos. Ahí tienes quemaduras en el antebrazo circular. Le hicimos escarotomía hasta en los dedos. En el otro lado, escarotomía. Le colocamos su catéter de vía central. Le colocamos su sonda vesical con su bolsa colectora. El día de mesa redonda. Pero a los 3 días entró a sala de operaciones con depósito de sangre, todo, y miren cómo estaban esos tejidos que ustedes han visto acá, que parecía segundo grado intermedio a profundo. Inclusive había estos que pensaban que era segundo grado superficial. Miren a los 3 días. Todo era quemadura de tercer grado. Todo. Tuvimos que hacer la escarectomía clásica hasta sacarle piel hasta la fascia. Miren ustedes la fascia muscular, como una media le hemos sacado todo, pero tenía en los muslos. Entonces dijimos, vamos a sacarle hasta los muslos, pero tenía también las manos, miren, momificadas a pesar de la escarotomía. Miren la mano, le hicimos escarotomía, pero miren ustedes, acá está algo característico que hablaba, miren, Jackson, hace 60 años. Zona de coagulación, ¿por qué? Trombosis de vasos, miren. A pesar que le hicimos grande escarotomía acá, al otro lado y en los dedos, todo, miren, carbonizado su dedo, pobre niña. Entonces le dijimos a la mamá que había que amputarle ambos antebrazos, porque estos tejidos estaban muertos y anidaban infección e iban a producir una sepsis. La mamá dijo, no, tengo que consultar con mi esposo que vive en Chosica. Eso era un lunes. Así que le dimos plazo que venga el martes o más tarde el miércoles. No vino jueves, el viernes vino diciendo que ya, pero ya era tarde. El paciente estaba en UCI gravemente y falleció el viernes en la tarde. Así que cuando se dice amputación es para salvar vidas, no es para esperar. Miren acá una quemadura eléctrica en la región trocantérica izquierda. Esa zona central es una quemadura de tercer grado. ¿Ya? Ahí tienen al paciente en la espalda también y en la región trocantérica izquierda. Quemaduras eléctricas. Otras quemaduras eléctricas. Entra por las manos y sale por los pies, miren ustedes. Carbonizado. Eso hay que amputar, si no el paciente se muere, jovencitos. Y cuando se mueren para siempre. Miren, se le hizo fasciotomía tratando de buscar el músculo negro, todo devitalizado, amputación supracondilia. Si no se hace, se muere el paciente. En cambio, acá pueden ver una niña de 16 años que le cayó el cuáquer en los muslos. ¿Qué cosas están viendo? Ampollas. ¿Qué quemadura será? Segundo grado superficial. ¿Qué tienen que hacer? Baño diario, su crema de silverdiazina y si le duele, un Panadol. Esto en una semana, 2 semanas está como nuevo. ¿Por qué? Porque es una quemadura de dermis
papilar, muy superficial. En cambio, este joven es un electricista que estuvo arreglando un cable de 10.000 voltios y por algún gracioso en otra base subió la palanca de control y le entró la corriente por la mano izquierda y sale, porque la electricidad busca hacer tierra, ¿no? Entonces sale por los miembros, miren, le carbonizó ambas piernas. Está todo carbonizado. Quemadura eléctrica, miren. Esta es una quemadura química por álcali en el ojo. Es algunas quemaduras de tipo química que han podido ver y eléctricas. Eso era en cuanto a cálculo de la profundidad de las quemaduras. Ahora viene el cálculo de la extensión. Para calcular la extensión de la quemadura, debemos ver, como ya les he dicho, el 10% de niños y ancianos ya es un gran quemado. Y en adultos, más del 20%. Qué importante es la extensión. ¿Ya? Entonces tenemos una tabla americana que nos sirve muy bien para calcular la extensión, que es la tabla de Land y Browder. Esta tabla es importante porque no solamente calcula a niños, sino calcula también a jóvenes, a adultos. Entonces va, de acuerdo a la progresión de la edad, va dándole un valor estadístico muy bueno. En cambio hay otra tabla que es muy práctica para ustedes, que podría ser la palma de la mano del paciente, sin los dedos. La palma de la mano del paciente sin los dedos hace el 1%, y eso ayuda también a hacer un cálculo rápido del porcentaje de quemaduras que tiene el paciente. Es la mano del paciente, no del examinador. Y esta es la tabla de los 9 o de Pulaski o Wallace. Esta es una tabla muy fácil de memorizar, ya fácil de aplicarlo, pero tenemos una pequeña desventaja, que la mayoría de quemados no están hechas así en órganos ya establecidos, sino que es en salpicadura. Y a veces tenemos problemas para hacer un cálculo exacto del cálculo de extensión de quemaduras. Pero como mnemotecnia sirve, es fácil y les puede orientar. Acá está la tabla de Wallace, donde por ejemplo dice en niños menores de 1 año que tengan quemaduras en la parte anterior es 9,5, en la parte posterior otro 9,5, quiere decir que este paciente tiene más o menos un 19%. Entonces, si un niño menor de 1 año se quema la cabeza anterior y posterior, hace más de 18%, es un gran quemado. De frente, solo por la cabeza. ¿Y por qué? Porque los niños son cabezones, ¿no? Y conforme va progresando en edad, va perdiendo la extensión de la cabeza, como podrán ver. ¿Por qué? Porque va ganando el tórax, va ganando los brazos, va ganando los muslos, las piernas, y la cabeza ya no crece más. Acá tienen a un niñito que entra a la cocina y se sienta en una olla donde estaba un cuáquer caliente. Trata de agarrar los bordes para parar si los bordes estaban calientes y se sigue quemando más. Al final ustedes ven una quemadura tipo escaldadura, ¿ya? Pero como es una quemadura de segundo grado profundo, lo mantenemos boca abajo para que no haga roces en esta zona y repitelice, como ustedes están viendo. Los muslos también, pero tenemos que entrar a la sala a limpiar porque acá tiene un tejido que este es un segundo grado profundo, que hay que retirarle con un raspado este tejido desvitalizado para que empiece a repitelizar. Pero no va a requerir injertos ni nada por el estilo. Doctor, ¿usted cómo sabe si es un segundo profundo o un tercer grado? Fácil, porque si le hacemos un aumento a estos tejidos de acá, a ver si puedo hacer acá. Acá que lo tengo. No da más. Acá ustedes pueden ver como sarpullido, unas cositas pequeñitas como granitos. Esos son los botones dérmicos. Y esos botones dérmicos quiere decir que todavía hay dermis, por eso que seguimos limpiando y ustedes van a darse cuenta que ya está repitelizando ciertas zonas. Entonces tenemos que seguir curando, evitando que apoye el niño para que esto repitelice. Y ahora, ¿cómo salgo de acá? No, creo que este es. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Ok. Otra patología que deben considerar grave es esta de la quemadura de vías respiratorias. ¿Cómo saber si un paciente tiene injuria por inhalación? En primer lugar, el interrogatorio al paciente o al familiar. ¿Se quemó en ambiente cerrado o en ambiente abierto? Cuando les dicen ambiente cerrado, tienen que sospechar que tiene injuria por inhalación. Cuando se queman en discotecas, por ejemplo. Ver si hay quemaduras en cara.
ver si las viurisas nasales están chamusqueadas, ver si tiene esputo carbonáceo, si tiene disnea, ronquera, tos. Todo eso hace sospechar que pueda tener injuria por inhalación. Y si ustedes examinan al paciente y hay edema de glotis, intúbenlo de una vez, permeabilicen la vía aérea. No estén esperando, le voy a hacer traqueostomía, no, aseguren la permeabilidad de la vía aérea. Miren acá, este paciente se quemó en mesa redonda, 50% del cuerpo, ¿ya? Y se quemó cuidando un stand ahí en mesa redonda, pues acá está intubado, miren ustedes. Y acá está su sonda naso-yeyunal para ir para alimentarlo. Sonda naso-yeyunal y acá está su intubación. ¿Qué cosa está haciendo? Asegurando la respiración, la permeabilidad de la vía aérea. Si no hacen eso, el paciente fallece. Siempre no se olviden de hidratar adecuadamente al paciente, darle una analgesia adecuada, calmarle el dolor porque el paciente sufre de dolor, ¿ya? Cuidar que no tenga el paciente un síndrome compartimental porque si no sería candidato a ser una fasciotomía. Y cuidar que no haya quemaduras circulares en los antebrazos, en la pierna o en el tórax, porque si no tendríamos que hacerle escarotomía de urgencia en emergencia. Ya ustedes pregunten a su qué cosa es escarotomía y qué cosa es fasciotomía. Siempre hay que pensar en profilaxis antitetánica, colocar su sonda vesical con su bolsa colectora para medir la diuresis horaria, colocar su sonda nasogástrica en el estómago y para ver si hay sangrado no, o si no, comprobar el hilio paralítico, ¿ya? Y ver que no tenga hemorragia digestiva. Y si ya tienen todo completo, hacer sus baterías de análisis para ver cómo están sus electrolitos, para ver cómo está su medio interno. En electrolitos pueden encontrar el sodio en el suelo, pueden encontrar en el medio interno, pueden encontrar una acidosis metabólica. Entonces, teniendo todos sus análisis, toda su analítica, recién llamar de emergencia al cirujano plástico para que evalúe el caso y ver si lo lleva a un centro calificado para operarlo, o sea, la unidad de quemados. ¿Qué no debemos hacer? Apagar el fuego con tierra, con arena, como si fuera un motor de Volkswagen. Al paciente lo que tiene que hacer ustedes es quitarle el oxígeno. ¿Cómo? Cubriéndolo con una frazada, con una sábana, con algo, un abrigo. Lo cubren y se apaga automáticamente el fuego, porque ya no hay oxígeno que lo alimente. Luego, no debemos enfriar las lesiones con hielo porque produce hipotermia y también produce quemaduras en el sitio de aplicación del hielo. ¿Ya? No refrigerar a chorro, eso le digo a los bomberos a cada rato. No, sino que el agua discurra. No podemos meterlo a una piscina ni a una tina porque si no va a adquirir la misma temperatura por conducción y por convección, entonces no va a enfriar rápidamente el paciente. El agua tiene que discurrir. Y tampoco debemos dar líquidos. El paciente les va a llorar por un poquito de agua porque está deshidratado y se muere de sed. Pero si ustedes le dan agua y llega la emergencia, el paciente no puede entrar rápidamente a hacerle fasciotomía o escarotomía. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo no va a dar anestesia. Y el paciente va a gritar ahí, no, preferible es no dar agua para que pueda entrar a la sala de operaciones. En todo caso, hidrátenlo pues por vía endovenosa y así le calma la sed al paciente. No debemos dar corticoides. El corticoide ha demostrado no servir en pacientes quemados bajo ninguna, ni para injuria respiratoria, para nada dar corticoides. En emergencia no dar antibióticos de forma profiláctica. ¿Por qué? Porque el paciente está más estéril que ustedes por la quemadura. Así que, ¿qué ganan dándole antibióticos en ese momento? Lo único que ganan es que su flora intestinal aprenda a tener resistencia. Y menos aplicar cremas o remedios caseros que somos campeones. Aceite, papa fría, pasta dental, querosene, no sé qué utilizan. Solamente en países de baja condición utilizan estas cosas. No está aceptado en ninguna parte estos remedios caseros. No ha demostrado ninguna utilidad, solo son mitos urbanos. Que quede claro, por favor. ¿Qué cosa hacemos ante una quemadura sabiendo su extensión y sabiendo su profundidad? Tenemos que hacer, lo primero que hacer es limpieza frecuente de las heridas. ¿Qué cosa hay que hacer? Lavado profuso con agua y jabón. No quiere porque le duele mucho al paciente, enjabonarlo todo y meterlo a la ducha, que la ducha haga su trabajo. Las ampollas, si son grandes ampollas, drenarlas si es que están comprometiendo órganos vitales. Por ejemplo, una ampolla que no deje ver al paciente, hay que drenarlo rápidamente. Una ampolla que no le deje comer al paciente, hay que drenarlo. Una ampolla en la palma de la mano, hay que drenarlo porque no le permite hacer puño.
Pero si tienen una ampolla en el abdomen donde no molesta a nadie, déjenlo ahí, porque esa ampolla, ese domo, está aislándolo del medio ambiente y está protegiendo contra la infección y le está calmando el dolor. En todo caso, si ustedes ven esa ampolla al tercer, cuarto, quinto, sexto día que se está poniendo turbio, entonces lo drenan con una aguja 18 y saquen el líquido nada más. Pero el domo de la ampolla siga manteniéndolo ahí como un apósito biológico temporal. Le calma el dolor y evita mayor infección. En cuanto al tratamiento antibiótico, ya ustedes saben que está prohibido darle antibióticos endovenoso por vía oral al paciente quemado. Lo que sí está permitido es darle antibiótico en forma tópica. ¿Qué cosa damos? La silverdiazina, ¿ya? Que es una crema blanca, se baña al paciente, se le seca en toques y se le aplica silverdiazina en la zona quemada para retardar la colonización y la infección bacteriana. ¿Cómo se hidrata el paciente quemado? En el Perú no hay lactato de Ringer. En los libros que todos ustedes van a leer, todo el mundo le habla de lactato de Ringer, pero no hay, pues comercialmente no se emplea. Pero sí hay suero fisiológico en todas partes. Entonces es colocarle vías endovenosas, ¿ya? Pero que calculando que el paciente pueda tener una diuresis horaria de 30 a 50 centímetros cúbicos cada hora. Si la enfermera le dice, doctor, hace 5 horas el paciente está orinando 20 centímetros, ustedes le dicen, aumente al doble el goteo, porque me conviene que el paciente orine 50 a 40 centímetros cada hora. Si está orinando 20, no se vaya a tapar el riñón. Y si le dice, doctor, es una quemadura eléctrica, así es quemadura eléctrica, mantengan una diuresis de 70 a 100 centímetros cúbicos en ese adulto. Si es en niños, en la misma proporción. Entonces ya saben ustedes que tienen que mantener una diuresis horaria entre 30 a 50 centímetros cúbicos cada hora en el adulto. En los niños, 1 centímetro cúbico por kilo de peso por hora. Siempre manteniendo el control de los electrolitos séricos. No se olviden medir su hemoglobina. Al comienzo, cuando lo reciben en emergencia, el paciente puede tener 25, 30 gramos de hemoglobina porque está súper deshidratado y hemoconcentración. Pero ustedes lo hidratan y al día siguiente le envíen otra hemoglobina y van a encontrar que el paciente tiene 6 o 7 porque ha tenido hemorragia interna. Y su gasometría arterial para ver el medio interno. Su acidosis metabólica. Miren acá la fórmula de hidratación, por favor, lean un ratito. Esto es importante, porque siempre somos copiones de otras escuelas, ¿no? Pero miren lo que dice acá, esto es importante. Las diferentes fórmulas de hidratación son simplemente guías para iniciar la reanimación hidroelectrolítica, siendo lo fundamental la monitorización del paciente a fin de ajustar el tratamiento a las necesidades del mismo durante su evolución. O sea, cada paciente es un mundo, uno solo que tenemos que hacer de acuerdo a las necesidades de cada paciente y no hacer fórmulas generales para todos usar lo mismo. Eso no debe ser. Y acá tienen la fórmula, mira, fórmula de Evans, de Brook, de Slater, de Beth, fórmula de Parkland, la fórmula de Brook modificada, la fórmula de William Mona, la fórmula hipertónica de Barden, la de Demling, la de Cincinnati, la de Galveston para niños. Todas son fórmulas muy buenas en su lugar. Yo no les estoy diciendo que no sirven, son buenazas, pero no van a extrapolar al Perú, pues el Perú, como les digo, somos otro mundo. No usar antibióticos de forma urgente solamente si existe patología previa. El paciente se ha quemado hoy día, pero hace 2 días está recibiendo tratamiento para infección urinaria o en la garganta. No, el doctor Mendoza ha dicho que no hay que darle antibióticos a los quemados. A los quemados no, pues este paciente tiene un problema urinario, un problema en la garganta, que siga su antibiótico. Sí debemos dar antibióticos a pacientes con quemaduras respiratorias. En esos pacientes es grave porque esos van a morir rápidamente, así que hay que tratar de evitar la neumonía. Y en estado infeccioso nosocomial ya cuando está hospitalizado. Pues. Una quemadura en la oreja que había que evitar la condritis. Se le operó rápidamente, se le colocó su injerto de piel al comienzo. Miren cómo evoluciona hasta el final, para que vean cómo va la evolución. El tratamiento de las quemaduras, como les he dicho a los alumnos que van al almenar, el tratamiento de las quemaduras es
urgente tratamiento quirúrgico, retirar la escara lo más rápidamente posible. Escarectomía precoz. Escarotomía solamente se hace cuando hay quemaduras circulares. Hay que hacer injertos de piel rápidamente y también tienen que leer algo de sustitutos de piel. ¿Qué cosa es escarectomía? Escarectomía es retiro del tejido quemado, de la escara, del tejido muerto, que se puede hacer por planos, que se llama escarectomía tangencial, y escarectomía clásica o facial cuando se saca todo hasta la fascia muscular. Las dos son muy buenas y yo prefiero a veces la escarectomía facial porque sangra menos, eso sí deja un poquito más de deformidad. En cambio, la escarectomía tangencial no deja tanta deformidad, pero sangra demasiado. Y acá está todo el resumen del manejo del paciente. Se llama tratamiento quirúrgico precoz del quemado en menos de 5 días, tratamiento quirúrgico tardía más de 6 días. Cuando es un tratamiento quirúrgico precoz hay menor sangrado. ¿Por qué hay menor sangrado? Porque hay edema. El edema hace como vasoconstricción y te permite sacar mayor área de escarectomía y te permite menos transfusiones sanguíneas. Y cuando ves ese tejido quemado y has limpiado todo, en el fondo te queda un tejido limpio. Pero tomas muestras para cultivo y después de 3, 4 días te van a dar la respuesta. Entonces injertas y ese es un injerto de piel parcial. Y a los 3, 4 días ves que los injertos están evolucionando en un 90-100%. Y dice, ¿por qué? A ver, ¿ves? Hay cocos gram positivos en concentración logarítmica de 10 a la 2, 10 a la 3, en algunos casos 10 a la 4, que todavía no había gran infección. Por eso que pierdes un 90 a 100% recién de éxito, pierdes un 10%. Menor número de cirugías porque tienes éxito en el emprendimiento de los injertos, menor tiempo hospitalario y menor mortalidad, porque has aumentado las áreas de escarectomía, porque no sangraba mucho. En cambio, cuando haces un tratamiento quirúrgico tardía, ya fundió los edemas, ya hay la poliuria compensadora del paciente a partir del 5.º día. Entonces tú lo operas al 7.º, al 10.º día, entonces el paciente sangra una barbaridad, por eso tienes que hacerle mayor número de transfusiones, que ya es un peligro. Y haces menor área de escarectomía, no avanzas mucho. Y cuando tomas sus muestras y ves que a los 3, 4 días te llega el resultado, tenía gran positivo, gran negativo, anaerobios, una flora polimicrobiana, por lo tanto, esa concentración estaba 10 a la 4, 10 a la quinta, 10 a la 6, o sea, había un tejido infectado. Y tú has injertado ahí porque tú no ves la infección, tú ves un tejido limpio, pero prende un 50 a 60% los injertos. Entonces tienes que volver a operar, volver a hacer limpiezas quirúrgicas, volver a injertar. Entonces, mayor número de cirugías, por lo tanto, mayor número de transfusiones, por lo tanto, mayor tiempo hospitalario y por lo tanto, mayor mortalidad, lo que los americanos le llaman mayor costo. Entonces, ya ustedes saben que el tratamiento ideal es el tratamiento quirúrgico precoz. Sigamos viendo algunos casos. Miren, ahí está Jamie, la chica de mesa redonda que se quemó. Como vino, miren su mano, por eso tratamos de salvarle, porque era una quemadura circular del antebrazo y de la mano. Y miren, a los 3 días. Y no aceptó la amputación. Este es otro paciente. Este es un paciente que era un pintor de brocha gorda y llevaba su escalera de metal en el hombro. Y en eso chocan con un cable de alta tensión y se quema la escápula izquierda. Entra por ahí la corriente de alta tensión, como 20.000 voltios, y le sale por los pies. Miren ustedes, le quemó ambas piernas. Acá no sale ni una gota, ni un hematite, todo está carbonizado. Le hicimos fasciotomía, los músculos están negros, desvitalizados. Y al otro lado salía poquita sangre, pero eso no nos indica nada. Entonces seguimos examinándolo, le hicimos fasciotomía y el músculo está negro también, morado, no sirve para nada, está quemado todo. Entonces a este paciente decidimos hacerle la amputación supracondílea en los dos lados, sacarle las dos piernas, porque si no entra una sepsis y se muere rápida. En miembros inferiores es muy agresivo. Este es otro paciente también, miren, quemadura eléctrica para que se les grabe a ustedes. Amputación supracondilia también. Este es el paciente del pintor. Miren, se quemó acá, hizo contacto el metal de la escalera y por acá entró todo y tuvimos que amputarle las piernas. Acá lo limpiamos bien. Cuando está limpio empezamos a injertarlo y quedó bien, pero ese hombro no le va a servir mucho, no solamente para que tenga la mano de adorno. Y ahí lo tienen con su amputación supracondilia.
y al menos puede decir éxito y estar vivo. Si no se amputaba, este paciente estaría en el cielo. Así que ya saben ustedes, antibióticos, nada de esas cosas, porque el antibiótico no va a llegar a esas dos piernas necrosadas. Acá tienen formas de escarectomía que se realiza para que respire mejor el tronco, miren ustedes, en cuadrillé, clásica. Acá escarotomía que se hace en la pierna en quemaduras, porque si no la pierna, esta quemadura de tercer grado hace como torniquete y no llega sangre al pie. Entonces es un corte y miren cómo se abre acá, gana 2 a 3 centímetros y al otro lado otros 2 a 3 centímetros, permite que el flujo sanguíneo vaya. Estos grandes quemados que le tenemos que hacer, grandes escarotomías, como podrán ver ustedes. Y acá, miren, en el tórax tenía distrés respiratorio, le hicimos una escarotomía, le íbamos a hacer una L invertida acá, pero con esto ya respiraba bien, buena saturación de oxígeno. Acá le hicimos escarectomía para injertar, y acá escarotomía también. De eso se trata, de hacer rápidamente para salvarle la vida al paciente quemado. Entonces acá, recapitulando, niñito de 3 a 4 meses que se quema con líquido caliente, que le están preparando el biberón, quemadura típica de segundo grado superficial. ¿Qué cosa? Hay ampollas y está rojito. Pero duele una barbaridad, pobre niñito, ¿quién le explica? Entonces hay que limpiarle todos los días, le decimos a la mamá, bañarlo en casa con agua tibiecita, ya, póngale su crema usted misma con cariño y dele su panadol para el dolor. Regrese en una semana, la semana viene está todo curado, repitalizado. Otro igual con ampollas, miren, segundo grado superficial, viene a su control, ¿cuándo pasó? Ayer, doctor, en emergencia, siga con su panadol, siga con su crema, báñese todos los días, una niña de 10 años. En cambio, esto es quemadura de tercer grado. Esta niña entró a salvar a sus dos hermanitos en una casita que tenían de esteras y se quemó la cara y las manos por salvar a sus dos hermanitos. Quemadura de tercer grado. Ahí está operada, las manos también. Le dimos una prenda elástica de donación porque no era asegurada, fue ayuda social, esto sucedió en Trujillo. Le regalamos una prenda elástica y la perdimos. Al año viene otra vez al hospital, pero miren ustedes con cicatrices por todos lados. Cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, la nariz, las orejas. ¿Y qué pasó? Le pregunté y me dijo, doctor, mi familia es muy pobre, no tuvimos para comprar otra prenda elástica a los 2, 3 meses y ya no usé prenda elástica. Y la cicatrización, como ustedes saben, demora un año. Entonces ya no se le podía hacer nada, pues está muchas cosas, no se le podía operar tampoco porque ya había pasado la emergencia, todo después de un año. Este es uno de los hermanitos. Miren, ¿ve? Ha repitalizado toda la cara, como ven acá, ha repitalizado la nariz también, pero hay zonas que no repitalizan. Más de 3 semanas, esto es tercer grado. Hay que hacerle injerto de piel, de la piel cabelluda, que es la piel más parecida a la cara. Ahí se le limpia todo, se le coloca sus injertos. Ustedes han visto a un calvo, el calvo no hay diferencia de la frente de la cara con la calvicie, por eso es que es la mejor piel. Y no le va a crecer pelos en esa zona porque ustedes no le están sacando piel total, sino piel parcial como al otro hermanito de 3 años. Este es el hermanito de 3 años que requería también injertos de piel. Le insuflamos el suero fisiológico para aumentar el área dadora y después le sacamos con nuestro famoso dermatomo peruano una hoja de afeitar, como ustedes verán. En eso estamos nosotros todavía como país. Ahí luego lo hemos injertado. Bueno, vean, este es un niño con quemadura de tercer grado, tórax, abdomen y gran quemado, muy grave. Niño que se quema la flexura del codo, brazo y antebrazo, quemadura de tercer grado. Tratamiento quirúrgico. En cambio, esto de la muñeca es segundo grado, que ya está repitalizando, no hay problema. Pero esto sí es quirúrgico. Ahí tienen, quemadura de tercer grado. Se ve, ¿no es cierto? Espero que no se olviden, jovencitos, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Doctor, y no lo quiero que lo operen. Ah, no se opera, pero le va a quedar unas cicatrices horrorosas, probablemente pegado de acá a acá y ya no sirve el codo. En el pie también, miren, quemadura de tercer grado. Y así no tenga tercer grado, este niño hay que hospitalizarlo. En casa no puede estar porque si está en casa va a caminar en algún momento y se va a contaminar y se va a poner tercer grado. Por eso es que se hospitaliza. Cuando tiene quemadura de segundo grado, así, no necesita tratamiento quirúrgico, pero hay que prevenir para no operarlo.
Miren esas grandes quemaduras. Lo primero que hacemos cuando vemos grandes quemados así, lo nutrimos. Ahí está su sonda nasoyeyunal en su naricita. Ahí le pasamos lomo saltado, tacu, lo que ustedes quieran. Mentira, su ensure le damos ahí. Este es un paciente ayacuchano que se quemó el 95% de su hasta la cara se quemó. Lo operamos más de 20 veces, no había piel, no había sangre, uy. Ahí está piel que me conseguía el niño, donación piel de chancho. Injertos que le sacábamos, dos injertitos de donde sea y le diluíamos en 10 centímetros de agua y le aplicábamos como chisguete. Ahí lo tenemos. Lo hemos salvado y funcionalmente bien. Mire, su prenda elástica que lo voy a usar un año para evitar las cicatrices patológicas y hace buena posición de ranas. Se para en un solo pie. La evolución es favorable. Pero esta es nuestra cruda realidad. Miren cómo nos mandan los pacientes del MINSA. Pacientes totalmente sin higiene. Al paciente hay que limpiarlo todos los días y si es ser posible 2 veces al día y no mandar hacia un paciente. Miren ustedes. Ahí está en su garbanzal, está la pseudomona ahí. Pero ese es nuestro querido Perú, jovencitos. Ustedes son los que tienen que cambiar esto. Espero que Dios los ilumine y puedan mejorar la salud de nuestro país. Yo, como siempre digo, mi generación fracasó en mejorar. Ustedes tienen que mejorar la infraestructura, el equipamiento y tecnologías para el servicio de los pacientes. Hay de todo en el mundo, pero en el Perú estamos muy retrasados en salud. Esa es la niñita, lo primero su sonda nasoyeyunal, limpiezas de todas estas quemaduras de tercer grado, ¿ve? Y ahí la tienen después de operar. Los injertos no prendían adecuadamente porque ya vino después de 15 días de estar en otros sitios y totalmente cochinito. Y ahí, miren, vuelve a sonreír. Y el pronóstico hasta el sexo, la edad, injuria por inhalación, cuando hay quemadura de tercer grado y extensión, todo tiene un puntaje. Entonces sumamos los puntajes de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al sexo, si tiene injuria por inhalación, si tiene quemaduras, y a mayor extensión, mayor puntaje. A mayor edad, mayor puntaje. Pero miren ustedes, si ya tiene un paciente más del 8 puntos, si ya tiene más, es serio, 50% de sobrevida. ¿Ya? Y si pasa de 12, ya el paciente interconsulta al capellán. Esto es para informar a los pacientes, ¿no? Eso se llama APSI. Miren este niñito de un mes, quemadura de tercer grado, todo el hemicuerpo derecho y la pierna izquierda. La mamá se va al mercado y le deja el cuidado de su hermanito de 5 años. El hermanito de 5 años encuentra un fósforo por ahí, prende el colchón, prende la sábana y lo zancochó al niño. Miren ustedes, miren. Lo limpié todo, le limpié muy bonito, le puse apósitos biológicos, pero de chiquito no soportó, entró en sepsis y falleció. Este es un chifero que estaban arreglando el gas del chifa a las 4 de la tarde, explosiona el balón y ve cómo viene un embólio de fuego, pone sus brazos adelante y se quemó. Llega hacia la emergencia, lo llevamos a la unidad de quemados, bañarlo. Tenía quemaduras de segundo grado superficial y algunos sitios profundos. Entonces lo limpiamos todos los días con cremas de silverdiazina, limpiezas. Miren ustedes a los 4 días, miren ustedes al mes, ya revitalizó todo, hace puño, codos, manos, alta. En cambio, esta niña viene después de un mes de haberse quemado. Estuvo en un hospital que no voy a decir su nombre, pero queda por Alfonso Ugarte. Se quemó y al mes, miren, se dan cuenta que tiene quemaduras de tercer grado y estaba entrando en sepsis. Y por ahí dicen, pertenece al seguro y lo traen a la almenara. Pero esto que está haciendo esta niña es un autodesbridamiento enzimático. Mejor dicho, ustedes lo que hacían hace 100 años, hace 200 años en el mundo, cuando se quemaban los pacientes. Autodesbridamiento enzimático. Entonces, como estaba en sepsis esta niña, hicimos interconsulta a UCI. UCI se comprometió a llevarla y a mantenerla con vasopresores y con grandes... estabilizarla hemodinámicamente. Y nosotros nos comprometimos a irla a curar y a operarla. Manejamos en equipo esto todos los días y miren
le salvamos el cuello, le salvamos el cuerpo. En las manos sí tuvo, por vasopresores, tuvo amputación del tercer dedo, falange distal del tercer dedo, en los pies también. Y en la mano derecha hizo una cosa superficial, miren ustedes. Esa es complicación de los vasopresores, ¿no? Pero en fin, miren, la pudimos sacar. Estaba con su prenda elástica abajo, pantalón y arriba también. Gracias a Dios no hizo cicatriz patológica. Ahí está la causante, porque ella por preparar el primus explotó el primus y se quemó, pero vuelven a estar felices. Y si ustedes son observadores van a ver que acá le falta la falange distal, ¿ve? Y en los pies también. Pero en sí vuelven a sonreír y vuelven a disfrutar de la vida, que es el objetivo de los médicos. Por su atención, queridos alumnos, gracias. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, señores alumnos? Todo claro, doctor. ¿Puedo preguntarles entonces? Mejor no, ahí nomás lo dejo. Bueno, buen fin de semana, espero que me hayan entendido. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes.